Uno de los fenómenos más llamativos del mundo de la parapsicología son los poltergeist. El cine ha recreado ese misterio. ¿Lo recordáis? Se trata de un lugar que se ve invadido por todo tipo de extraños efectos. Caídas de objetos, rotura de cristales, cosas que llegan del más allá, movimientos de muebles, extraños ruidos. Toda una colección de misterios para poner los pelos de punta a quien vive la experiencia. Pero, ¿qué se esconde tras toda esa aparatosa cantidad de fenómenos? ¿Fantasmas? ¿Seres del más allá? Intentemos descubrirlo con ayuda de nuestra invitada. Pues solo antes de tocar algunos de los temas que tenemos previstos para hoy, ¿por qué hay tanta gente metida en estos temas, tanta gente extraña metida en estos temas? ¿Por qué abres o enciendes un canal de televisión o incluso programas de radio y indefectiblemente hay alguien ahí experto hablando, diciendo unas tonterías tremendas? Quizá tenemos los medios de comunicación la culpa de dar tanta cancha a sus videntes. Bueno, sanadores. realmente no. Hay dos partes. Una, que los medios de comunicación tienen en gran parte la culpa. Por un lado, porque hay muchos periodistas o personas que están en estos medios que hablan alegremente de estos temas sin conocerlos. Es como si cualquier persona no se atreve nunca a hablar de medicina o de física nuclear a no ser que esté preparado para ello. Sin embargo, lo paranormal sí. Lo paranormal todo el mundo opina, todo el mundo habla. Y para estas cosas también se necesitan tener unos conocimientos. Por lo tanto, ahí tenemos una causa del maltrato de estos temas, el desconocimiento real de todo este mundo. Y en segundo lugar, porque naturalmente vende muchísimo más lo espectacular, porque yo conozco montones de sanadores que funcionan en la sombra y montones de videntes que también lo hacen, pero sin embargo vemos pues lo pintoresco, lo folclórico, lo que da pie para que la gente se enganche ante el televisor. Si tú les dices que cazar fantasmas es algo muy tedioso y muy aburrido y que para un caso interesante que puedas tener has tenido que pasar por a lo mejor 30, 40 y 50 casos sin ningún interés, pues eso no interesa, eso aburre. Sin embargo, si en Candelero está todo el mundo que te cuenta que ellos ven, que hablan con Dios, que hablan con los difuntos, aunque no lo hagan, pero eso vende mucho más. Ya. Quizás por la crisis también, que mucha gente se haya metido en estos temas, muchos videntes y muchos supuestos sanadores que además cobran unas fortunas a la pobre gente aprovechándose de su fe y de su necesidad. Fíjate, se aprovechan de la angustia, que es mucho más grave. Es decir, hay gente que está angustiada y que lógicamente pues no sabe a quién tiene que acudir de confianza. Y en esos momentos de angustia, también es muy humano, acuden a quien sea que en vez de asesorarles, relajarles, inmediatamente les dice pues que tiene espíritus malignos en su casa, porque el segundo paso es decirles que solamente ellos pueden quitárselo, y todo esto mediante un cobro muy sustancioso. Yeah. ¿Hay alguna forma de librarse de todo eso y de saber de todo eso? Enseñar a la gente a discernir, en el fondo darles más información. Fíjate, Miguel, siempre es un problema de información. Ya. Pero ¿no te ha ocurrido a ti a veces que vas a una casa supuestamente encantada y que dices que bueno, que a lo mejor es el ruido de la tubería que cae o un animal que hay por allí, y que la gente dice que no, que quieren ver mucho más allá de donde... Bueno, no que quieren ver, hay una reacción muy humana. Es decir, tú vas a un poltergeist, por ejemplo. El poltergeist ya sabes que son una serie de fenómenos muy espectaculares, pero que están siempre causados por una persona viva y presente en los fenómenos. Es un miembro de la casa el que está produciendo esos fenómenos, y los está produciendo porque en cuanto haces un poco la historia clínica de los personajes, te das cuenta de más o menos quién es y por qué. Bueno, pues tú eso lo dices, lo cuentas. Entonces ellos te dicen que no, te lo niegan absolutamente. ¿Cómo va a ser su hijo? ¿Cómo va a ser su marido? ¿Cómo va a ser su hermano el que está produciendo eso tan asombroso? No, mire usted, es que aquí está una persona que me ha dicho que es el espíritu del abuelito el que está produciendo esto, o el del vecino que se ha muerto antes de ayer, y que como no está contento en donde está, pues está perturbando, y por eso nos da estos golpes, y por esto nos vuelca todas estas cosas. Entonces, no hay nada que hacer, porque asumir que es una persona viva, que tiene una patología como puede tener otra cualquiera, y que para eso hay que ponerle un remedio,
pues es mucho más cómodo decir que es el abuelito o que es el vecino de enfrente fallecido, porque siempre habrá una brujita que les habrá dicho que ella les puede quitar los espíritus mediante unos ritos o mediante, por supuesto, dinero. Sol, conocemos también otro montón de casos de gente, no solamente tiene poltergeist, sino que hace poco hacíamos un programa sobre posesiones, que están poseídos y no hay otra forma de decirles que no, que a lo mejor son problemas psicológicos y que lo que tienen que hacer es andar por otros caminos. Fíjate que según yo hablo por boca del padre Pilón, porque en este caso tiene connotaciones religiosas y para mí es más difícil el dar la opinión mía personal, pero él siempre ha dicho que él ha visto miles y miles de casos y siempre han sido patologías. Otra cosa es que la Iglesia admita que es posible, Pero bueno, la posesión, ¿qué es en realidad la posesión? La posesión podríamos estar perfectamente hablando de la incorporación de un médium. Tú sabes que hay muchos médiums que su sistema de comunicación es a través de la incorporación, no a través de ser, digamos, médiums parlantes que hablan solamente, sino que la supuesta entidad se mete dentro de su cuerpo para poder hacer o decir las cosas que, como ya no tiene cuerpo, no puede decir. Fíjate que estaríamos en casos de mediumnidad y podríamos estar en casos también de histeria. La histeria, médicamente hablando, es que la histeria existe. No es el señor nervioso, vamos, no me estoy refiriendo a eso. Imagínate las personas que puedan tener múltiples personalidades o doble personalidad, sencillamente. La exteriorización de todas estas patologías puede dar a creer que es una posesión, y en ningún caso a lo mejor es eso. Ya. Conozco también gente que dice que le hablan desde fuera o que les están controlando lo que dicen o lo que cuentan, y que todos son fenómenos paranormales, no son capaces de ver que quizás sea eso su propio. Una de las cosas que tenemos nosotros siempre en los métodos de investigación es desechar ya no solamente el fraude voluntario, sino las patologías. Es decir, yo he estado hablando con psiquiatras porque hay una persona que colabora muchísimo con nosotros, Cristina Gascó, y cada vez que tenemos una duda pues acudimos a ella, porque claro, una persona te dice es que yo estoy oyendo voces. Ya cuando llevas muchos años, en función de las voces que dicen oír, ya puedes orientarte bien si es un fenómeno paranormal de clariaudiencia, que como sabes existe en algunos casos muy, muy determinados, a las esquizofrenias o a ciertas patologías que implican oír voces perturbadoras. Entonces, todo eso es lo que hay que separar, lo que puede llegar a ser paranormal y lo que es claramente una patología. Hay mucha locura, mucha patología en este tema, pero también hay por lo menos una mínima pizca de realidad, ¿no? Es decir, el mundo de lo sobrenatural, de lo paranormal, está ahí. Es cierto, es real, es auténtico. ¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más vas investigando, te vas dando cuenta de que hay fenómenos que claramente son del más acá. Pero hay otros, o en otras circunstancias o situaciones, en las que cuando ya has desechado el fraude, has desechado las patologías, dices, bueno, pues esto puede ser esto, pero claro, tiene unas características tan extrañas, Miguel, que lo prudente es no cerrar la puerta a lo sobrenatural o al mundo espiritual, puesto que para mí es fácil, yo soy creyente y por lo tanto sé que creo que cuando yo me muera, yo voy a tener otra realidad allí. Es decir, para mí es fácil. Ahora, comprendo que para las personas que no tienen ese mundo de creencias, pues se limiten a quedarse aquí, y a decir que toda la explicación está aquí. Yo creo que la ciencia, a medida que avance también, quitará muchas de las incógnitas que ahora tenemos en el fenómeno paranormal. Y los fenómenos paranormales dejarán de serlo y se adscribirán pues a la física o a la medicina, a la biología o a tantas otras. Ya. Pero no hay algo más, además de todo eso, de una explicación física, etcétera. No puede haber la prueba de que el más allá existe, de que la vida más allá existe. Los espiritistas o los espiritualistas te dicen que todo ese gran cúmulo de comunicaciones que existen y que están recopiladas en múltiples libros y en experiencias personales que yo he podido presenciar, no vivir, porque yo no tengo sensibilidad para eso, pues te hacen pensar de que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué vas a cerrar la puerta a que exista una realidad
que no podemos ver, pero que está ahí. Es decir, creo que es poco inteligente el desechar esa opción, porque el fenómeno paranormal sigue siendo fenómenos para los cuales no tenemos explicación razonable, fíjate, y sigue siendo esa misma definición válida a través de los años, por lo menos hasta ahora. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia nuevos mundos. Sol Blanco Soler esta noche nuestra invitada, aclarándonos un montón de asuntos de este mundo en el que estamos. Sola antes de Poltergeist. Fíjate qué difícil es, cuando uno incluso yo he vivido algunos casos de Poltergeist, el llegar a creer que siempre, como tú has dicho, siempre hay una persona involucrada y creando esos efectos. Pero la diferencia entre Poltergeist y Casa Encantada, ¿cuál sería? Bueno, pues porque en el caso de Poltergeist el fenómeno está vinculado a una persona viva, como te he dicho antes, mientras que la Casa Encantada está vinculada al lugar. Es decir, un poltergeist, cuando tú investigas, los fenómenos además suelen ser diferentes. En un poltergeist son mucho más espectaculares todavía que en una casa encantada. Son básicamente movimiento de objetos, incluso aportes, materialización de cosas que antes no existían en el lugar. Pueden ser incluso combustión espontánea. Bueno, pueden ser, es un abanico maravilloso, es un muestrario de fenómenos un poltergeist, o puede llegar a serlo. Sin embargo, la casa encantada está mucho más vinculada, no sabemos por qué, a ruidos, a apariciones, para entendernos, o fantasmas, para entendernos, fenómenos ópticos, es decir, bolas luminosas, fenómenos de visualización de cosas, ruidos, raps o mimofonías, que sabes que hay una diferenciación. El rap es el golpe y la mimofonía es la imitación de un sonido de una acción que no se produce. Es como si estás viendo una cómoda y oyes de repente que un cajón se abre, pero tú estás viendo que los cajones no se mueven, y sin embargo tú estás oyendo el ruido del cajón que se abre, o el portazo de la puerta que sin embargo está quieta y no se ha movido. Entonces, ese tipo de fenómenos siempre están más vinculados a un lugar. Son casas que tienen historia. Una casa moderna que pueda tener de vida 2 o 3 años, a no ser que haya ocurrido algo muy dramático ahí en esas 4 paredes, es difícil que tenga las características de una casa encantada. Pero sin embargo, una casa grande o pequeña que tenga muchos años, que hayan pasado muchas cosas en ese lugar, lo mismo pues de sufrimiento, que de llores, que de grandes emociones. Imagínate suicidio, puede ser un asesinato, pueden ser miles de cosas que hayan dejado esa impronta en ese lugar. Los esotéricos te dirían que eso estaría justificado porque hay un espíritu ahí que precisamente por esas vivencias que ha tenido ahí se ha quedado aferrado ahí, o por llamar la atención para hacer justicia, porque hay algo que no se sabe y él quiere que se sepa, o bien porque sencillamente está vinculado a ese lugar y lo sigue considerando su casa. Has hablado de casas. Tú estuviste relacionado con el Palacio de Linares. Sí. Mucha gente nos pregunta... 6 meses estuvimos investigando ese palacio. Mucha gente nos pregunta... Eso es una casa encantada, ¿ves? Esa es la diferencia. ¿Qué conclusión se sacó? ¿Realmente había fenómenos ahí? ¿Estaba encantado el Palacio de Linares? Hombre, yo te digo que el Palacio de Linares tiene unas impregnaciones de tal categoría que no solamente Paloma Navarrete cuando entró, sino que en aquella época, en aquellos 6 meses que estuvimos investigando mañana, tarde y noche ese palacio, hubo muchos sensitivos, videntes que estuvieron allí, y todos coincidían, nada más entrar en el palacio, en ponerse malísimos, diciendo, pero qué horror, qué sufrimiento ha habido en este palacio, qué cantidad de lágrimas, cuánta gente ha sufrido aquí, ¿me entiendes? Es decir, que después de contarnos las cosas que cada una veía, y por supuesto ya sabes que son experiencias subjetivas y tienes que tener mucho cuidado de no dar crédito al 100% lo que una vidente más o menos en trance te dice, sí nos daban una información que coincidían todas las que iban. Entonces eso es con lo que te tienes que quedar. Bueno, pues allí había, por lo menos en aquella época, unos campos energéticos extraños, que son los que yo en aquel momento pude fotografiar, que no me preguntes si era el marqués o la marquesa, no me preguntes si era la hija o era la otra segunda niña, que es el gran misterio de ese palacio. No me digas lo que era, pero allí había algo que no producía tanto efectos físicos como efectos sonoros, efectos de captación de fotografía, de campos magnéticos alteradísimos en puntos determinados que no tenía sentido porque no coincidían con las vigas. Es decir, ahí había algo.
Algo que, por supuesto, no eran los fantasmas colgados de las lámparas, como la gente pensó. Eso no es así, ni nunca es así. Ya. Ni aquella historia que contaba aquella supuesta doctora que decía psicofonías que se sacó de la mano. Bueno, esas psicofonías no las hicimos nosotros, pero una cosa es que una psicofonía yo no pueda dar crédito de ella porque yo no la he hecho, y otra cosa es totalmente desprestigiar a una persona porque sí, porque no hubo tampoco razón. Esta señora se le acusó de que todo fue un montaje para preparar un libro. Bueno, ¿cuánta gente? Primero, no lo ha editado, no que sepamos, no se ha publicado, por lo tanto ella tenía razón cuando dijo en su momento que ella no era por eso. Y luego estamos también muy hartos de oír a personas en medios de comunicación de todo tipo promocionando sus libros. Es decir, que vamos a ser un poquito serios, es decir, el rasero tiene que ser para todo el mundo igual. El hecho de que dijeron que ella no era doctora, ella estaba ejerciendo en un sanatorio de aquí de Madrid, por lo tanto tampoco era verdad. Es decir, ella tenía un afán de investigación histórica, que es lo que le llevó al palacio pidiendo permiso al señor Revilla, que era el dueño del palacio en aquel momento, y a ella le ocurrieron una serie de cosas en ese palacio que la impactaron de tal manera que, como ella no sabía nada de estos temas, a pesar de que la gente decía que sabía, no señor, porque la prueba es que acudió a nosotros y a otros investigadores para que le dijéramos qué le había pasado a ella allí en el palacio y por qué la habían empujado al entrar, que a poco la tiran y el vigilante la tuvo que coger del empujón que la dieron al entrar un día en el dormitorio de la marquesa. Por lo tanto, vamos a poner los puntos sobre las íes. Las psicofonías yo no puedo garantizarlas al 100% porque no fueron nuestras. La persona esta, pues como todo el mundo, tiene sus defectos y sus virtudes, pero en el caso este concreto creo que se fue excesivamente a por ella sin una justificación racional. Otra cosa es que no hubiera alguna razón desconocida por nosotros para quizá callarla y que no siguiera con su investigación. Vamos a dejarlo ahí. El caso que más te ha llamado la atención, antes de entrar en un caso que está funcionando por ahí últimamente, que tiene que ver con baúles y con monjes, el caso que más te ha llamado a ti la atención de los que has investigado. Sol. Bueno, este caso del baúl del monje es un caso verdaderamente... Espera, no me lo cuentes todavía. No, digo bonito, no te cuento bonito. Es uno de los interesantes que hemos tenido, porque hemos tenido algunos verdaderamente muy curiosos y muy pintorescos y quizá más que nada vinculados con casas encantadas. Nosotros hemos investigado bastantes palacetes, pues, y entonces todos esos tienen una fascinación, Miguel, increíbles. Y para el investigador es como si te hicieran el mejor regalo del mundo, el que te dejen una casa antigua con historia y para ti. Y te den las llaves para poderte pasear libremente por esa edificación y midiendo y viviendo aquello. ¿Y si encima pasan cosas? Ya es tremendo, ¿no? Si pasa algo, por pequeño que sea, ya te compensa todas las horas muertas que has podido pasar allí. Bueno, pues Sol Blanco Soler es nuestra invitada. ¿De dónde eres con eso del Blanco? Somos... Blanco Soler es compuesto, pero Blanco, creo que el apellido Blanco Soler viene por Levante. De Soller, de Mallorca, de por ahí. Sí. Aunque yo soy de Madrid, mis padres son de Madrid y gran parte de la familia es de Madrid. Pero debo de tener algún antepasado por allí. Seguro. Bueno, pues Sol Blanco Soler es nuestra invitada y estuvo metida en una investigación de un caso que se está haciendo muy famoso, que tiene que ver con baúles, con tiendas de antigüedades. Os lo contamos mínimamente después de esa segunda introducción que enseguida ofrecen nuestros compañeros. Los medios de comunicación han hablado del caso. No hace mucho que saltó a las primeras páginas de la información. Se trata del caso de una tienda en la que parece que los objetos han cobrado vida. Así, según informan sus dueños, principales protagonistas de la experiencia, han caído objetos de la nada, se han movido muebles, han sonado ruidos inexplicables y hasta una figura de terracota ha cobrado vida y ha comenzado a moverse de un lugar a otro. Se trata del baúl del monje. Así ha sido bautizado, un curioso misterio que hoy queremos compartir con vosotros. Nos lo cuenta nuestra invitada.
Bueno, pues hay un caso que incluso hemos recogido de las revistas y hemos contado en otros programas aquí en la cadena Sol, en el que vosotros estáis relacionados, que es el caso del baúl del monje, se llama así. Bueno, es que la tienda se llama así, el baúl del monje, y nosotros, aunque siempre les ponemos casos como de Perry Mason, ¿sabes? El caso de... yo en el archivo tengo todos, el caso de... pero la palabra clave nos indica inmediatamente, sin saber ni siquiera de dónde está. Pues por ejemplo, pues no sé, tenemos un caso divertido que era el caso del mono de las Gualdrapa de Oro, que era una cosa, o el del fantasma de la ciudad, que concreta, que no puedo hablar. Es decir que, pero en este caso no hemos necesitado, porque al decir el caso del baúl del monje ya es bastante sugeridor, y es que es el nombre de la tienda que está en el Madrid clásico. Ya, espera, ¿todos los casos guardas tú todos? Sí, todos yo tengo el archivo de todos. ¿Cuántos tenéis archivados? Pues como 200 y pico, desde el año 87, que es desde que hemos llevado. Pero no olvides, Miguel, de esos tantos casos que tú me estabas preguntando, interesantes, hay un puñado. Es decir, hay mucha patología, muchísima patología, muchísimos problemas familiares, como pueden ser padres, hijos, matrimonios, y que se evidencian por unas patologías muy curiosas, pero que cuando escarbas ves que el problema es un problema de relación interfamiliar. Bueno, vamos a este caso, el baúl del monje. Es una tienda de antigüedades, dices, del Madrid antiguo. Bueno, no de los Austria, es posterior, es de 1900, pero está ahí, es en la calle Marqués de Monasterio, y como lo ha salido en las revistas, no tengo por qué ocultarlo. Está al lado del Teatro María Herrero, es decir, que es la iglesia de Santa Bárbara. Imagínate, es todo ese mundo precioso también de Madrid. ¿Y es una tienda de antigüedades o una...? Es como una almoneda. El sistema es que la gente deposita en esa tienda objetos que ya no necesita o que no quiere, y allí se ponen a la venta a un precio tasado, claro, de tasación, y por supuesto, supongo, porque yo ahí no me he metido, supongo que la tienda, claro, tendrá que llevar un porcentaje sobre esa venta, pero ya te digo, no es tienda, no es un anticuario, es más bien una almoneda, y eso es lo que tiene de pintoresco la tienda. Sí. Hay cosas de todo tipo, ¿no? Claro, sí. Cosas pues de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los gustos, de todos los precios. Sí. Entonces es un encanto, porque es una tienda continuamente en movimiento. Es decir, vas un día y lo que ya ibas a fotografiar pues ya no está. Es decir, que ya se ha vendido, y en su lugar pues hay un juego maravilloso de café de plata, por ejemplo, te pongo por caso. Entonces es una tienda muy sugeridora. Ya. ¿Cómo es ¿Es una sola sala? No, es digamos un local que tiene pues 1, 2, 3, 4, como 5 habitaciones o 6. ¿Grandes? Terciadas, medianas. ¿Y de repente qué pasa? ¿Cómo conocéis la historia? ¿Cómo bueno, viene a nosotros a través de la mujer de uno del equipo. Y bueno, pues que estaban muy angustiados. La lástima de este tema es que este tema surgió como hace un año, pero de alguna manera dieron el aviso al padre Pilón. El padre Pilón, ya sabes que está súper ocupado, tiene una agenda totalmente caótica, estaba en ese momento entre dos viajes y se le olvidó totalmente darnos el aviso a los demás, que es lo que suele hacer cuando él no puede. Cuando esto surge en el mes de finales de septiembre y nos llega a nosotros, había un tesón ahí, teníamos que entrar en el baúl del monje, llega a nosotros y bueno, pues el tema es, como te digo, precioso. Primero porque el ambiente es precioso. Segundo porque allí es un sitio también de tertulia de los amigos de los dueños, de los que regentan la tienda. Luego estas personas son encantadoras, nos abrieron en todo momento la puerta, permitieron que hiciéramos o que midiéramos y que estuviéramos allí las horas que fueran necesarias, claro, siempre fuera del horario de tienda, porque para no perturbar. Es decir, no han puesto ninguna pega, que eso ya es digno de alabanza, porque no siempre, pues nos beneficiamos de esa actitud de la gente que nos llama. Y luego pues empezamos a vivir cosas allí. Y eso ya fue lo interesante, porque ya no es la cosa que te dicen, o que cuando tú llegas pues está toda la casa patas arriba, y que entonces dices, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Y te cuentan, pero no lo has vivido en primera fila. Pero es que en esta tienda, sobre todo el tema de los aportes, pues los hemos vivido desde el primer día. Los aportes son cosas que llegan del más allá teóricamente. No, llegan, no sabemos de dónde, Miguel, porque ahí está el problema. No, el caso es que se materializan. Y se materializan y te caen encima. Es decir, que no es el tema de decir es que alguien lo ha podido echar a tu lado. No, es que
Yo todos los que me han caído en vertical encima mío. Y me ha caído serrín, por ejemplo, como de madera oscura, que te he tenido que sacudir la cabeza. Y me han caído en dos ocasiones unos cristalitos maravillosos, de esos de los chupones de las lámparas, ¿sí? Pero que enseguida comprobamos a ver si la lámpara que está en vertical es de la lámpara. Pues no, y además yo no estaba en la vertical de la lámpara, pero en fin, siempre compruebas a ver si es que se ha caído de la lámpara. No concuerda. Además, los cristales pueden ser tallos o pueden ser como trozos de cristal gordo que están con aristas. Y en ese caso nunca te caen en vertical, sino que en horizontal salen, no me preguntes de dónde, porque no te da tiempo a verlo, y salen estampándose contra un mueble o contra un objeto en donde tú estás. Es decir, que es que las cosas ocurren delante tuyo. Bueno, pues eso es muy chocante y sobre todo es muy gratificante para un investigador el ver que aquello se está produciendo pues ahí, delante tuyo. Cuéntanos un poquito, si quieres, la génesis de la historia. Bueno, claro, enseguida empiezas a hacer un poco la historia del lugar. ¿Os llaman, vais allí, os dejan ver todo? Sí, pero primero empezamos a hacer un poco la historia clínica. Nosotros cuando nos enfrentamos con un caso, yo tengo familiares médicos y entonces tengo costumbre de escuchar, por lo menos, el decir, bueno, pues vamos, en la historia clínica decía, pues es lo mismo, tienes que hacer la historia clínica de cada caso que se te presenta. Sea bueno, sea malo, sea fraude o sea patología, siempre tienes que tomar nota de todos los detalles. Bueno, pues en este caso ocurrió lo mismo. Pues llegamos allí y empezamos a hacer un poco de historia. Ese local había estado alquilado por otro negocio en el cual no había pasado absolutamente nada. ¿Qué otro negocio era? ¿Se puede decir? Sí, era ropa, creo. Ropa. Bueno, no sé, es que me lo dijeron el nombre, pero no había pasado nada. Y 12 años o 13 años atrás ahí había vivido un abogado que había muerto en circunstancias, hombre, pues no agradables, porque por lo visto se le prendió el colchón y se murió abrasado. Bueno, yo digo todo esto porque esta es la historia clínica. Es decir, hace 12 o 13 años esto, el negocio que estaba anteriormente a este no ocurría nada y en este empieza a ocurrir y en un momento determinado. No cuando abren el local, sino cuando llevaban algunos meses. Bueno, las mediciones, todas las cosas que hacemos, pues nos están indicando que, bueno, pues los fenómenos están ahí y son reales. Luego nos cuentan otros, nos cuentan pues esa cabeza de carnero que por lo menos tiene pues una especie de vocación viajera y entonces pues se va y viene de la tienda. Cuenta eso porque muchos de nuestros oyentes lo saben. Hay una estatua muy bonita. No, es una terracota de un macho, una cabra, con los cuernos retorcidos, ya sabes, pues la clásica cabra montesa o cabra como la llaméis, iba a decir otra cosa, pero como comprenderás no... Se puede decir. Se puede sobreentender, pues que tendrá unos 30 centímetros o 40 de alto. ¿Pesada? ¿Muy pesada? No, es terracota vacía por dentro, es decir, pero es voluminosa, es decir, no es algo que puedes guardar en un cajón. Y bueno, pues allí cada día nos la encontrábamos en un sitio, pero nos decían que bueno, que ya estaban acostumbrados. ¿Sí? Incluso un día ya hartos la tiraron al cubo de la basura y al día siguiente estaba otra vez en la tienda. ¿Sí? Sí, pero bueno, eso te lo digo y te lo cuento a nivel, iba a decirte anecdótico, pero claro, yo no he visto al carnero desaparecer ni aparecer. Por lo tanto, yo te cuento eso ya es de segunda mano. Ya. Un reloj se puso en movimiento una noche que estábamos allí y de repente le entraron las prisas y pues no sé, en un cuarto de hora pues vivió el reloj 24 con gran asombro nuestro porque además ese reloj no tenía llave y por supuesto pues es antiguo, no sé ni si tendría cuerda y se puso y se paró, es decir, estuvo un cuarto de hora funcionando pero a toda velocidad las manillas del reloj delante de vosotros. Y ese sí lo hemos visto también, es decir, que ahí hay fenómenos. Córtame cuando, porque... No te voy a cortar. Solo seguimos un poquito, si quieres, con la génesis. Vais allí, os empiezan a contar los dueños y os cuentan qué pasaba, ¿qué habían vivido los dueños antes de que vosotros llegarais? Bueno, pues los sonidos como de estrellarse y romperse vajillas, que no tenían, claro, ellos no tienen concretamente vajillas, no tenían, pero notaban el ruido en la otra habitación del ruido del estampido de romperse una vajilla. Se movían las lámparas solas, las de cristal. Y eso también lo hemos presenciado nosotros, que se movía solo la mitad de la lámpara, es decir, los chupones se movían solo la mitad de ellos. Tú comprenderás que si una lámpara oscilan todos los colgantes al mismo tiempo, porque por inercia no puede ir en contra de la inercia. Bueno, pues esto sí lo hemos presenciado y lo tenemos incluso filmado, el que la mitad de la lámpara empieza a moverse, los caireles, los cristalillos, y la otra mitad permanece totalmente quieta. ¿Ves? Son cosas curiosas en cualquier caso.
¿Y qué les habían pasado? A lo de los aportes. Trozos de madera como quemada que les habían caído. Bueno, otra cosa muy frecuente es que te caían tachuelas de tapicero. Pero así como a puñaditos. Sí. Clink, 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 y se sonaban por encima de los muebles, claro. Eso ¿A ellos se les había roto también algún tipo de objeto allí? No, es que lo curioso es que todas estas cosas y fenómenos que te estoy hablando no se rompen. Es decir, nosotros una de las veces una fruta de madera salió disparada contra la lámpara, produciendo un ruido. Curiosamente hay como un... ¿cómo te diría yo? Una de las cosas que hemos comprobado, y eso viene en los libros, pero no lo habíamos vivido nunca, es que antes de producirse el aporte hay como un pequeño estallido. Tú oyes primero un estallido pequeño y luego se produce esto. Como si avisaran que ahí vamos, ¿no? Ya, o como si fuera un proceso de materialización a través de un proceso que todavía no podemos describir porque desconocemos. Oye, todas estas cosas pueden tener una causa totalmente explicable, solo que ahora no la conocemos. Ya. Sigues contando un poco la historia. ¿Esta gente, cuántos son? ¿Dos en la tienda? ¿Hombre y mujer? Sí, son dos socios. ¿Hombres? Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Y ellos tenían miedo? ¿Qué pensaron que pasaba? Hombre, gracias a Dios encontramos a personas bastante sosegadas, no histéricas. Pero claro, estaban muy preocupados porque aquello ya comprendieron que no era normal y la cosa iba creciendo y entonces nos llamaron. Decirte curiosamente que nosotros les dijimos que esto se iba a ir poco a poco resolviendo, como así ha sido, es decir, ahora la tienda es totalmente normal y no hay ninguna fenomenología, porque normalmente los poltergeist duran poco en el tiempo, es otra de sus características, cosa que las casas encantadas pueden durar años y cientos de años. Ya. Bien, os enteráis, habláis con ellos y empezáis a investigar. ¿Medir los campos? Claro, medimos todos los campos del campo magnético, nos llevamos el detector de metales también para situar las vigas, porque claro, un campo magnético alterado puede estar también muy vinculado al tratamiento que se les ha dado a las vigas. Averiguamos que la casa era de 1920, es decir, concretamos la fecha, averiguamos también, por información ya que recabamos nosotros, que las soldaduras de las vigas de aquella época se hacían con remaches, es decir, todavía no había la soldadura actual, que no sé cómo se llama, autógena. Bueno, yo no sé cómo se llama para los materiales. Es decir, fuimos recabando información sobre la casa. Recabamos información en portería para ver si en algún otro piso ocurrían cosas, porque entonces podríamos estar vinculada el fenómeno, como te digo, a la casa. No es así. Es decir, el tema estaba solamente en la tienda. Y lo que sí había, la versión de Paloma Navarrete era que uno de los cristales que nos cayó encima lo cogió ella inmediatamente y, hizo psicometría, que ya sabes que es un sensitivo, coge un objeto y adivina toda la historia un poco de ese objeto y de la persona a la que perteneció. Y entonces ella nos dijo enseguida que ella veía un salón del siglo XVIII o XIX, más bien, por lo que ella describió, que había unos niños jugando con una caja llena de cristales. Lo mismo que nosotros hemos jugado con la caja de botones, pues esos niños jugaban con una caja de cristales. Y que, pues para ella, esos cristales, esos niños jugaban en una especie de pirueta espacio-tiempo, tirándonos los cristales en la tienda. Curiosamente, luego vamos a medir el campo magnético y hay un punto en una de las habitaciones con un campo magnético tan bajo, que podríamos estar hasta a un caso del famoso túnel de Rosen-Einstein, que decía que en nuestro universo podrían existir unas especies de túneles o gusanos que conectarían distintas dimensiones y distintos tiempos. Yo te digo todo esto porque son hipótesis de trabajo, seguimos haciendo un seguimiento por si acaso se volviera a producir algo, pero nos quedamos con esas hipótesis. Resumiendo, como decíamos, vosotros estáis allí, tú misma has comprobado cómo habían esos aportes, cómo de la nada o de no sé dónde te caían las resinas. Cenizas, eran como cenizas, sí. Las tachuelas, los pedacitos de cristal también, y las tachuelas. Y viste también cómo se movían los objetos. No,
No, ¿No ojo, yo no he visto movimiento de objetos, yo lo que he visto es el reloj, las manillas del reloj, ponerse desaforadas a girar en un momento determinado, una noche que estábamos allí, sin sentido, porque no tenían, el reloj está en venta, pero no tienen cuerda, es decir, no tienen ni la cuerda del reloj, es un reloj de estos, pues, antiguo. ¿Psicofonías se han hecho, se han producido? Hemos intentado, no hemos cogido ninguna, también es verdad. Es decir, que las cosas como son, hay cosas que hemos visto y hemos presenciado, hay cosas que no hemos podido, y hemos dejado varias veces, la cassette, incluso irnos a cenar y dejarle en la tienda solitaria la cassette funcionando, y por ahora no hemos captado nada. Con todo eso elaboráis una serie de hipótesis. Me decías que quizá, el señor ese que había fallecido, el abogado que estuviera provocando aquello. Sí, lo que pasa es que es muy raro que un señor que muere hace 13 años empiece a evidenciarse ahora. Se hubiera evidenciado antes, digo yo. Es decir, que eso, pues lo dejas ahí aparcado como las otras hipótesis. La otra hipótesis es el juego un poco del espacio-tiempo a través del túnel Rosen-Einstein. Una puerta dimensional. Y luego que puedan ser algo de los presentes que estén produciendo ese fenómeno, o que hayan producido ese fenómeno. Estamos ante un caso de poltergeist para mí, Ahora, discernir eso es tiempo, no es tan fácil. En este caso, en este momento ya no está pasando nada. No, está la tienda tranquila. Eso no quiere decir que algunas veces vamos a ir a hacer un poco de tertulia por aquello de no perder el contacto, por si acaso se pudiera volver a reactivar, pero de momento no. ¿Podríamos ir algún día por ahí con vosotros para estar y ver cómo es el asunto? Hombre, sospecho que no habrá ningún problema. Si se lo digo a la dueña, pues no creo que tenga inconveniente, pero en fin, eso ya nos pondríamos de acuerdo. Bueno. Blanco sobre el que se va casi corriendo de nuestro programa. ¿Vas a investigar Casas Encantadas? Ojalá. Llévanos con nosotros. Ojalá. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos Gracias contado a ese vosotros. caso, por la investigación que hacéis y, como decíamos, a micrófono cerrado. Si hay alguien que esté interesado o viviendo algún tipo de historia, que se ponga en contacto con nosotros, que vuestro grupo me pasaríais el aviso. Vuestro grupo está ahí dispuesto para investigar. Sí, por supuesto. Nosotros, todo el mundo que nos llama, acudimos a ellos. Y lo que os pedimos es que nos dejéis ir con vosotros para ver, porque estamos deseando ver aportes de fantasmas, todo tipo de cosas misteriosas. Ojalá. Gracias, ha sido un placer estar contigo. A ti, Miguel. Gracias. Ahí estaba nuestro tema, las casas encantadas, un argumento de actualidad que últimamente visita mucho nuestro programa, y eran los últimos datos de ese baúl del monje. Y del misterio del baúl del monje a otro misterio, la sonrisa del diablo. Una de nuestras historias nos la pedíais y con ella os dejamos en los próximos minutos. He vuelto al paisaje de mi niñez, donde todo comenzó, siguiendo las huellas de mi pasado, para intentar encontrar la clave de mi perverso destino. Aquí, en este acantilado, cometí mi primer crimen. Fue mientras jugábamos. Yo tenía apenas 12 años. Mi compañero de juegos, Paquito, era un chaval simpático de la misma edad que yo. Andábamos siempre juntos haciendo toda clase de travesuras. Apostábamos a cuál era el más valiente, el más fuerte, el más listo. Y siempre ganaba él. Él era el mejor en todo. Y yo no podía soportarlo. Aquella
Aquella tarde nos encontrábamos en el lugar más peligroso, justo en el sitio más prohibido. Mi madre me lo había advertido siempre. No lleguéis nunca hasta allí. Podríais resbalar y caeros. Paquito estaba al borde. Yo no me atrevía a llegar a tanto. Él se reía de mí y me llamaba cobarde, sacándome la lengua en un gesto de burla que me hería profundamente. Di un paso, 2, 3. Llegué a su altura y sin pensarlo 2 veces, le empujé con todas mis fuerzas. Ni siquiera gritó. Le vi caer en silencio y el crujido de su cuerpo al chocar contra las rocas de ahí abajo se mezcló con el sonido que siempre hacen las olas, como si nada hubiera ocurrido. Sentí algo a mi espalda. Me volví aterrado. Le vi. Era un hombre relativamente joven, bien vestido, con perilla y bigote. Me miró a los ojos dulcemente y sonrió. Luego dio media vuelta y se alejó hasta que lo perdí de vista. Evidentemente había sido testigo de mi crimen. Entonces, ¿por qué me había sonreído? En el pueblo todo el mundo creyó mi versión de los hechos. Un desgraciado accidente había acabado con la vida de Paquito y todos me consolaban porque sabían que era mi mejor amigo. Sobre todo cuando rompí a llorar en el entierro, con un llanto tan convincente que yo mismo me sorprendí de mi capacidad para la actuación teatral. Al cumplir los 17 me fui de casa. Estaba harto del pueblo y sus habitantes y ambicionaba una vida más moderna, lejos de allí, en la gran ciudad. Así que cogí todo el dinero que mi madre tenía ahorrado y me marché para siempre. Han pasado ya tantos años. En la ciudad me inicié enseguida en el negocio de la prostitución. Me fue muy bien. En un par de años ya tenía piso y coche propios, ropa cara y el desparpajo suficiente para ligarme a la hija de un rico propietario con la que me casé. Estaba loca por mí. Tan loca que nadie se sorprendió cuando apareció muerta. Suicidio, dijeron todos. Por supuesto, nadie pudo sospechar que yo, el encantador y sufrido esposo modelo, fui el que la inició en el consumo de barbitúricos y quien abrió la llave del gas aquella noche antes de iniciar un corto viaje de negocios. Fue entonces cuando le vi por segunda vez. Cuando volvía a casa para descubrir el cadáver de mi mujer. Allí estaba, en el portal. Era el mismo hombre que vi en el acantilado aquella otra vez. Con la misma ropa, la misma cara, el mismo bigote, la misma perilla
y la misma sonrisa. Durante algún tiempo estuve preocupado por mi salud mental. Pensaba seriamente que sufría alucinaciones. Pero el paso del tiempo y la fortuna que heredé de mi esposa me ayudaron a olvidar aquel extraño incidente. Las cosas me han ido muy bien. Gracias al contrabando y al tráfico de estupefacientes, mi fortuna se ha incrementado tanto que hoy dirijo una importante red comercial y gozo de un enorme prestigio en el mundo de la banca internacional. Por supuesto que, de vez en cuando, siempre por culpa de los negocios, me veo obligado a deshacerme de alguien. Pero no me ensucio las manos. Basta con pagar para que otro realice el trabajo. La lista de los que han muerto, directa o indirectamente por mi causa, es larga. Y siempre que he enviado a uno al cementerio, he vuelto a ver al sonriente caballero del bigote y la perilla. Ya no me asusta. Estoy acostumbrado. Hace unos días decidí cambiar de imagen. Me he dejado bigote y perilla, como el enigmático personaje que me persigue. Ayer, cuando me miré en el espejo, me llevé una gran sorpresa. Mi cara es exactamente la misma que la del misterioso caballero. Mi cara, mi figura, mi sonrisa. Ese caballero soy yo mismo. Por eso estoy aquí hoy, en el acantilado donde cometí mi primer crimen, esperándole.